La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para conocer un poco a nuestros jóvenes, sus actividades. Y como dice, Jóvenes para los jóvenes, esto también nos entusiasma porque a través de los jóvenes siempre tomamos vida y siempre miramos hacia adelante, ¿verdad? A pesar de que muchas veces decimos que los jóvenes son el futuro de nuestra nación, de nuestra vida, de nuestra sociedad, sin embargo, ellos ya con sus actividades ya hacen también el presente y nos dan vida, nos dan entusiasmo. Bueno, hoy tenemos aquí a nuestros invitados, ellos se van a presentar y así ya les vamos a ir conociendo. Vamos a comenzar con las damas siempre, presentarte, decir tu nombre, de dónde venís y tu familia. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Amalia Petengil, tengo 15 años. Estoy en el primer curso de la media en el Colegio Salesiano Don Bosco. Don Bosco, ¿de dónde tenés que decirme? Porque Don Bosco hay mucho, hay en Villarrica, hay en Concepción, hay en Upacaraí. Upacaraí, y justo me estaba olvidando de Upacaraí, ¿verdad? Sí. Ahí es donde yo estudié entonces. Sí. Ahí era antes seminario, ¿sabías vos eso? Sí, estaba el seminario ahí. Estaba el seminario. Ahora creo que sigue todavía, ¿verdad? ¿O no? Sí, ahora uno o dos seminaristas. Sí. Están Nosotros en nuestro tiempo éramos 125 seminaristas, imagínate. Y Era ahora son muchísimo. 2. Sí. Pero, Muy bien. ¿Y cuántos hermanos son? yo tengo una hermana, una hermana mayor. Sí. Ah, mayor que vos. Sí. Vos quinceañera. Yo Ya tengo- cumpliste ya los 15 Sí, años. ya Ya bailamos el vals. Y sí. Está bien. Bueno, entonces vamos a presentar aquí porque están entre 3 jóvenes que vienen a visitarnos y sobre todo después nos van a decir cuáles son sus actividades. Vamos aquí ahora a la izquierda. ¿Cuál es tu nombre? Presentate un poco y te conocemos. Buenas, padre. Yo soy José Enrique González Smith. Soy alumno del Colegio Salesiano Don Bosco de Upacaraí también. Curso el segundo año. Y agradecerte por el espacio que nos da el día de hoy. No, yo sí que les agradezco porque aquí los jóvenes quieren saber siempre y conocer cada vez más de las actividades que hacen ustedes, ¿verdad? O sea, los jóvenes. ¿Y de qué parte misma vos vas al Colegio Don Bosco? ¿Dónde es tu casa? Yo soy de la ciudad de Upacaraí. Ah, Upacaraí. Upacaraí, soy de Upacaraí. Cerca de... Mucha gente ubicará el centro. Sí. Poquito pasando hacia la cancha del Triunfo. ¿sí? Ah, el Triunfo. El Triunfo. El barrio, ¿cómo se llama ahí? Barrio el Triunfo. Barrio Triunfo, luego. Justamente. A ver si nos acordamos. Yo recuerdo Barrio Santa Rosa, que era directamente Santa ahí Rosa. después del aspirantado, ya enseguida al bajar. Sí. Y después Está el- Triunfo, Barrio Triunfo, después Barrio Barrio San Blas sería. San Blas. San Blas. Ah, Después ya. está... ¿No hay uno que es 24, algo así, o no? 24 de... 24 de mayo es el de club. mayo. Ah, el club nomás, pico. el Ah, club. Yo pensé que el barrio también era 24 de mayo. Fui justamente el máximo rival de mi club De Triunfo. Casualmente, padre. Pero Triunfabio, ¿ves? Sí, claro que sí. Pero ¿quién suele ser ahí? ¿Son los dos antagonistas de siempre? ¿Vio? Los dos no, hay más clubes también, pero son los más Así, populosos, los más clásicos, por populosos. decir así. Sí, sí, sí. Pero siempre la buena onda entre los dos clubes. Como Claro. se dice, los somos rivales, no enemigos, los de sociedad. Bueno, yo le digo eso porque yo estuve en el 81, 82, 83, 84, ahí en el Don Bosco de Upacaraí, y me iba incluso a dar catequesis ahí en la iglesia. Catequesis. Ahí el Sagrado Corazón de Jesús se llama la parroquia. Sí. Hasta ahora recuerdo, estaba el padre Benito Páez. Cuando ustedes ni le habrán conocido ya, ¿verdad? Mi mamá me sube. Ah, tu mamá, ya, y claro. Esa claro. historia con el padre. Incluso nosotros íbamos con el padre Carlos Ey, que era nuestro director, y otros seminaristas, íbamos y dábamos la catequesis los sábados, porque era el seminarista, pues, ¿verdad? Entonces el Sí. padre Benito aprovechaba de esa hermosa oportunidad. Y como siempre, salesiano ahí, fútbol, a full. Sí, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Qué bien. Bueno, y aquí tenemos el otro participante. Presentate un poco. Sí, buenas, yo me llamo Pedro Gavilán, tengo 17 años
y voy cursando en el tercer año de la media del Colegio Nacional Amado Vitar. Tercero, tercero la media. Ah, vos estás en otro colegio entonces. Sí. ¿Y dónde queda este? ¿Cómo se llama? Amado Amado Vitar. Vitar. Sí, Ya. que queda en el centro mismo de Itagua. Ah, en Itagua. Sí. Ah, ya. Che, vos ya estás terminando ya tercero la media. Y ya estás pensando ya, Pedro, qué vas a hacer después. Sí, estoy pensando en estudiar ingeniería mecatrónica. Ah, la mecatrónica. Sí. ¿Y ahí en tu colegio hay también la parte técnica o no? Y es técnico en informática. Ah, técnico en informática, Sí. ya. ¿Pero todo es técnico en informática o tiene también sociales? No, solo es... Solo eso, informática, sí. solo eso. Sí. Ah, mira un poco. Qué interesante, che, qué interesante. Y vos no me dijiste cuántos hermanos son en tu familia. Yo tengo una hermana que, gracias a Dios, también está siguiendo los pasos de la música. ¿En serio? Por mi papá y mi abuelo justamente también. ¿En serio? Sí, sí. Ya. Se llama Fátima, le quiero aprovechar para mandarle un saludo. ¿En Me serio? reclamó que no le traje hoy porque justamente nosotros habíamos venido acá cuando vinieron las reliquias de Carlo Acuti. ¿En serio? Ah, ya. Y lo de Carlos Acuti, ¿dónde? Ah, cuando vino por Asunción. Cuando vino, ella es muy devota de Carlo Acuti. Entiendo. Muy devota. Luego. ¿Y ustedes qué hicieron en ese? ¿Fueron nomás a visitar o hicieron alguna presentación o no? ¿Con mi hermana? Sí. Sí, siempre solemos actuar en dúo. Ah, Solemos ya. andar en dúo. Canta muy bien, no es por mi hermana. Canta muy bien y justamente como te dije, padre, quiero aprovechar para mandarle un saludo. Qué bien, qué bien. Y bueno, ¿y vos qué estás pensando? Vos que no me dijiste que 15 Sí, yo. años, entonces noveno grado. No, yo soy en primer año. Primer año, ahora que te adelantaste. Entonces, ¿cómo es eso, che, que te adelantaste? ¿Fuiste abonada por ahí con alguna maestra o no? No, ¿Entraste antes? no, pero yo estoy en diciembre, cumplo 16. Ya, Sí, ya. falta mucho todavía, pero O este sea, año te ya cumplo. aceptaron entonces. Sí. Pero el ministerio dice, si cumplís en marzo recién te aceptan. Que sí, que a vos te aceptaron igual. Más sea inteligente. Estamos ahí con las buenas notas. Bueno, pero entonces ahora ya está el primero. Sí. Y ahí en el Don Bosco, ¿qué tienen? ¿Tienen partes sociales? En ¿Y Don ciencias Bosco es ciencias básicas? básicas. Ciencias básicas. Sí. ¿Solo eso o sociales también? No, solo ciencias básicas. Ah, solo ciencias básicas. Sí. Y vos entonces estás en el primero ya de la media. Sí. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos recibiendo aquí a estos jóvenes de Huacaraí, Itagua. Bueno, ¿y qué es lo que les trae aquí, Pedro? ¿Qué es lo que a ustedes hoy les trae y qué es lo que están haciendo ustedes como jóvenes, ustedes tres? Y nosotros hacemos música, ya que nos gusta la música a todos los del grupo. Y nada, y eso. ¿Y vos dónde aprendiste, Pedro, la música? Yo estudié en el Conservatorio Comuba, que tiene su sede en Itagua, y también en Itá. Y básicamente ahí me formé. ¿Cómo se llama el conservatorio? Conservatorio Comuba. Comuba. Víctor Ayor. Víctor Ayou. Así se llama. Sí. Comuba. ¿De dónde será que viene ese nombre? Comuba. Y del No sabes. director que se llama Víctor Ayou, y entonces es Conservatorio de Música. Ah, Víctor Ayou. conservatorio. Después, mu ¿de qué? De música. Ah, de música. Y Víctor Ayou. Ah, B-A. De Apelaico Asesina. Comuba, muy creativo, che. ¿Y qué estudiaste vos, Pedro, ahí? Y guitarra. A guitarra. Sí. Guitarra ¿Qué y sería? popular. Guitarra clásica, ¿verdad? Sí, guitarra popular. Popular. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre guitarra clásica y guitarra popular? Y la verdad que por el momento todavía no sabría responder con Pero ¿qué exactitud. tocan? ¿Los acordes? Sí, ¿Acordes o acordes apuntear? Y las dos cosas. A las dos cosas. Sí, soy guitarra acompañante y también Ya. punteo. Ah, porque yo pensaba que la clásica era justamente eso, la cuestión del punteo, ¿entendiste? Sí. O sea, clásica y bueno, en fin. Y pensaba que era la, ¿cómo decían? La popular, Sí. así le llaman. Que era más bien con los acordes, acompañamiento, etc. O sea, eso es lo que yo tenía así. Tampoco, no sé cómo explicar bien, ¿verdad? Bueno, pero ustedes ya van a aprender y la próxima me van a decir, ¿verdad? Ya. Bueno, ¿y vos qué instrumento estás tocando, José? Yo soy el vocalista del grupo. Ah, vocalista. del grupo. Ya. Soy ¿Qué es el- lo que les trae entonces a ustedes? Les trae la cuestión musical. La cuestión de la música y por sobre todo también el cómo la música nos ayuda, por decirte así, padre, a
poder conocer más gente, poder acercarnos. Justamente San Agustín decía que el que canta ora dos veces. Así mismo. Así. Y es una manera también de acercarnos a Dios y ayudar a la gente mediante la música, porque la música es algo muy lindo. Claro. Y así, padre. Qué bien. Bueno, así entonces nosotros, queridos amigos, vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos en este domingo conversando con estos jóvenes. Ellos vienen por la cuestión musical, ¿verdad, José? Así mismo, padre. ¿Qué es lo que tienen ustedes? Ustedes tienen un grupo juvenil, un grupo de música. Juveniles porque son jóvenes, ¿verdad? Sí. Bueno, pero desde ahí también ustedes tienen otras actividades, ¿verdad? Claro. Sí. Nosotros somos, bueno, voy a hacer la presentación ya. Sí, presenta un poco, Nosotros somos José. el grupo Yerovia, somos un grupo de jóvenes que, como siempre digo, cuando nos presentamos hacemos música, pero que lo que es la música más linda del mundo, que es nuestra música paraguaya, que es nuestra música Ya. folclórica. O sea, ustedes exclusivamente van con la música paraguaya. Con la música paraguaya, pero tenemos también, hacemos también repertorio. lo que llaman fueran baladas, regido dobles, vals, todo. Nos adecuamos a ¿Y quién puso el nombre a ese Yerovia en guaraní? Yerovia, y realmente teníamos dudas al principio porque teníamos que presentarnos en la fiesta de María Auxiliadora en nuestro colegio y el padre Nicolás nos apuraba. Así. Tiene que tener el nombre, ya no puede ser que no tenga el nombre. Suena tan bien, no tiene el nombre para ir. Y entonces el compañero Fabri, que está ahí, el tecladista del grupo, dio la idea de poner un nombre en guaraní. Ya. Y creo que le prestaba a tu abuela, ¿verdad? Fue la idea de la abuela de él y ahí quedó el nombre del grupo, que Yerovia, que es fe en guaraní. Sí, Yerovia. Bueno, ¿y cómo fue esto, Amalia? ¿Vos cómo entraste ahí en el grupo? ¿Te llamaron? ¿Vos cantabas luego? ¿O entre amistades? Al principio fue que mi hermana también está en el grupo y ella con Fabri dijeron, bueno, vamos a presentarnos para el Día de la Madre. Y vamos a invitarle a José, que canta, y yo le voy a invitar a mi hermana, que toca la guitarra, y ahí armamos. Después ya nos fuimos al festival para María Auxiliadora, y después de 2 actuaciones más o menos que nos pidieron en las capillas o algo así, ya le llamamos a Pedro, que es mi compañero también en el conservatorio. De ahí le conozco. Pedro, ¿y vos cómo te uniste entonces ahí? ¿En qué momento entraste en el grupo? ¿Enseguida luego ya para el Día de la Madre entonces? No, yo más o menos entré ya en la tercera actuación más o menos. A tercera actuación. Y entré con ellos porque, así como dijo mi compañera Amalia, que ya nos conocíamos luego, éramos compañeros de conservatorio y tipo de ahí nomás surgió, nos pusimos en contacto y bueno, y hasta ahora estoy... Ya, o sea que vos ya tocas bien entonces la guitarra, así ya te invitan ahí, ¿verdad? La parte folclórica. ¿Cuántos años que estás, Pedro, con la parte musical de la guitarra folclórica? Y hace 4 años más o menos. 4 años a la cuenta. Entonces ya sabes, la, mi, re, fa. Y todo eso. Espectacular. Bueno, ¿y cómo lo que nació así? Para el Día de la Madre, ¿se les ocurrió nomás? ¿Vamos a cantarle a nuestras madres? ¿O alguien les pidió, el padre Nicolás les pidió? ¿O ustedes nomás ahí por iniciativa de ustedes quisieron unirse? Realmente fue por iniciativa nuestra y también el padre Nicolás nos empujó, nos dio el empujón final para poder decir, vamos a hacer algo. Porque teníamos ya en mente así, coordinar, hacer algo, porque nos conocíamos que uno ejecutaba un instrumento, que estábamos así. Y surgió la idea ahí y nos presentamos para el Día de la Madre. Y el padre Nicolás nos dio ese empujón final, por decirlo así. Claro. No, y les dio entonces la posibilidad, ¿verdad? Para que ustedes puedan también allí presentarse. Así mismo. Porque eso es importante, porque si es que uno... ¿Y qué tal, Amalia, en tu casa? ¿Qué dijeron tus padres cuando vos dijiste tenemos que ir, vamos a formar un grupo y vamos a cantar? No, mi hija, quédate para estudiar, más, que te vas a ir a perder tu tiempo, ¿O cómo fue? No, mis padres estuvieron súper felices. ¿En serio? Porque, de parte de los dos, todos, o sea, la gran mayoría,
Tocan un instrumento, el arpa, el piano, serio? guitarra, cantan. O sea, ustedes serían la excepción que ustedes no sabían tocar nada. Yo la verdad que empecé temprano también a tocar la guitarra, pero el grupo en sí hace poco se formó. Claro. Sí. ¿Y vos dónde estudiaste entonces? En el mismo que Pedro me dijiste. ¿Y qué vos estudiaste? Yo al principio empecé en la pandemia y tenía un profe particular, venía a mi casa. Después ya me fui al conservatorio y fui compañera de Pedro. Ah, Y ya tocábamos juntos en presentaciones así del conservatorio. mira, ya tocaban ya juntos ustedes. Sí, ya tocamos. Se presentaban luego ya. Sí. ¿Y qué música sobre todo lo que tocaban ustedes ahí, Amalia? Música paraguaya. En el conservatorio, música paraguaya más. Ah, entonces eso es folclórico, posiblemente se refiere porque es más de paraguayidad, entonces. Sí, la guarania, polka. Ya, más bien por ahí. Ah, entonces porque quería pues yo saber, pues no sabía Gina, cómo definir cuando Pedro también, no sé cómo definir. Ah, es la guitarrita, Gina, ¿verdad? Pedro. ¿Y vos cómo te uniste, Pedro, ahí entonces? Porque vos estabas en otro colegio. Sí. Pero, ustedes porque se conocían aquí con Amalia. Sí. O sea que Amalia es la que te estiró y te dijo, Pedro, ya jague. Sí. Bueno, ¿y dónde suelen hacer los ensayos, Pedro? Y justamente como dijo el compañero, en la casa de las chicas. Ah, ya. Sí, de Amalia y de... Las chicas son las que menos permiso tienen, ¿verdad? Ahí se ríen todos. No es casualidad que se ensaye ahí, ¿verdad? No, y por eso, yo conozco. Yo cuando era joven también nosotros tocábamos, ¿verdad? Yo tocaba, en aquel tiempo tocábamos el armonio, teníamos nosotros. Después apareció el famoso organito, el órgano, así que se podía comprar, ¿verdad? Porque los órganos eran carísimos antes, ¿verdad? Sí. Para tener eso. Pues yo te estoy hablando de Concepción, yo tenía 12, 13 años por ahí, ¿verdad? Entonces, ahí también nosotros tocábamos en la misa. Pues nosotros es cuestión de misa, ¿verdad? Ustedes comenzaron luego ya con su mamá. Bueno, ¿y qué más están haciendo con esto, José? De la música, del arte, comenzaron así el Día de la Madre, después ya hicieron María Auxiliadora. María Auxiliadora. Y después fuimos abarcando justamente más serenatas en las capillas, nos llamaban, justamente en los actos del colegio solíamos actuar también. Y un día decidimos presentarnos en la noche de aficionados del Festival del Lago de Pacaraí. Ah, ¿participaron ahí? Participamos ahí. No me digas. Lastimosamente nomás por ciertas cosas no pudimos estar en la noche central, pero ya quedó como una experiencia, Claro. por decirlo así, padre. ¿Cuántos días ahí? Antes eran 3 días, cuando yo estaba en mi 3. tiempo, 1981 yo te estoy hablando. 1981. Vos sabés que ese festival del Lago de Pacaraí nació en el Don Bosco, En el Don ahí, Bosco, en así el mismo. Teatro Del Colegio Salesiano Don Bosco. Ahí nació, con el padre Candia. Ahí nació. Y después llevaron a la ciudad de Upacaraí. No, aparte que es uno de los festivales, por algo lo creo que se dice, uno de los bastiones de la democracia sería por el Festival del Lago, porque incluso creo que cuando se hizo el tema que se prohibió, se volvió a hacer el festival. Así era, así Era era. Y un nosotros festival. estábamos toditos ahí. ¿En serio, compadre? Claro, toditos los aspirantes, en mi tiempo éramos 125, 125. pero yo ya no sé qué número ya era, no sé, bastante. Cuando eso estaba Galaverna, era el que presentaba, en el ese señor, tiempo. don Juan Carlos, le Juan conozco. Carlos, claro, que Sí, sí, mira. él. Y entonces, cuando eso era bastión de la democracia. Sí, bastión de la democracia. Justamente, ese creo que era el término exacto. Y fíjate, estamos en el 81, ¿verdad? 81, 82, 83, 84. El golpe fue en el 89, o sea, 5 años después. La situación no era tan fácil, ¿verdad? Que por aquí muchas situaciones bastante difíciles. Sí. Pero en fin, eran momentos lindos. Ahora se hace la noche, es toda una noche completa, desde las 5 de la tarde hasta lo que dure, que suele durar. hasta Y ahí la- termina. Termina. Hasta las 3, y a la madrugada se dan los resultados de los ganadores. ¿En serio? Sí. Ah, ya. Cambió un poco. Yo hace mucho que no participo más, ¿verdad? No, porque mucho tiempo también estuve afuera. Pero todos los años se hace. Todos los años. Todos los años. Todos los años. El año pasado fue en homenaje a Herminio Jiménez. Entiendo. Cada Sí. año hacen entonces. Homenajeado. Ya. Bueno, así entonces estamos nosotros con estos jóvenes. Ellos tienen su grupo Yerovia. Vamos a seguir hablando nosotros enseguida con más detalles de esto. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Que se escuchen las palmas.
Ñandutíes, despierta Itagua de su sueño humilde, con los mantones de sus jardines, tierra de Itagua, hembra colorada, aroma en la piel, lapachos rosados, cuando por septiembre un vende artesano descubre el verano de tu Ñandutí. A ver cómo dice el coro todos juntos. Itagua, cora, flor de Ñandutí, tierra colorada, cantará el jazmín por algún penal, su historia pasada. Itagua, cora, Ñandutí, potí, cielo de jazmines, canta la esperanza bajo el cielo hermoso de mi Paraguay. Pueblo de Itagua, pueblo de esperanza, una primorosa del Ñandutí. Mi canto te besa, mi alma te abraza con todo el cariño que nació por ti. Itagua querido, sencillo y florido, capullo de dicha llenito de sol. El bello jardín de las tejedoras que tejen tu nombre cual nido de amor. A ver cómo dice, pueblecito lindo, una de dulzura, Itagua querido, que me vio nacer. Cuando así te canto, te doy un pedazo grande de mi corazón, un pedazo grande de mi corazón. Queridos amigos, seguimos nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y que estamos con estos jóvenes que vienen de Itagua y vienen de Upacaraí, ¿verdad? Vos sos de Upacaraí, Pedro, ¿eh? Vos sos José. José es de Itagua. Vos vivías ahí, ¿verdad? Yo vivo en Itagua. En Itagua. Sí. También Amalia. Sí, yo ¿verdad? también. Vos también. Ustedes son de Itagua. Bueno, entonces lo que queremos saber, Pedro, a ver, vos lugares así donde ustedes ya se presentaron, donde fueron vitoreados y aplaudidos. Ahí están estos jóvenes con la música. Sí. Y ya nos presentamos, como dijo el compañero, en el Festival del Lago Pacaraí, donde lastimosamente no pudimos ganar, ¿verdad? Por así decir. Y después en el Festival de Ñandutí en la ciudad de Itagua, que ahí sí pudimos ganar en la noche de aficionados, pasamos a la noche central y ahí ya logramos que era el objetivo de... ¿Eso dónde es? ¿Del Ñandutí dónde es? En Itagua. En Itagua. Sí. Ya. ¿Y cómo se dividen ahí, José? Vos sos vocalista, me dijiste. Yo soy hace rato, vocalista, ¿verdad? el vocalista del grupo. Ya. Amalia sería la... Amalia, ¿qué sos vos? Yo soy la primera guitarra. ¿Primera guitarra? Sí, la primera guitarra. Primera guitarra, pero es Yo la... hago los punteos. Punteos. Sí. A las cuentas, che. A la revelación totalmente. Bueno, ¿y Pedro qué hace? ¿Pedro qué es tú? Yo hago la segunda guitarra. Segunda soy guitarra. Acompañante y a veces le hago el dúo a los punteos de Amalia. A los punteos, porque vos también punteás ahí, Sí, ¿verdad? sí. O sea, los dos ahí se ayudan a full, ¿verdad? Sí, Bueno, sí después mismo. tienen, José, tienen su organista. Sí, el tecladista. El que tecladista, es Fabri, que es estaba Fabri, sí. Y la batería que estaba a cargo de Alicia. Alicia. Ah, Ali. Ah, Ali mira, también. pues, a la cuenta con razón que salieron los músicos de revelación, ¿verdad? Una mujer que puntea, una mujer baterista, eso ya es una revelación total, che. Bueno, ¿y qué tal, vio? Le ovacionaron, vio. Sí. ¿Qué ganaron? A ver, en Ñandutí es lo que ganaron. Ganamos el trofeo Félix Fernández, que sería el premio Revelación de la Noche. Y gracias a Dios tuvimos el apoyo de la gente, por la decisión del jurado también ganamos. Y fue una experiencia muy linda realmente. Al principio mientras esperábamos los resultados parecía que no iban a decir los resultados, estábamos por dar un infarto ya atrás nosotros. Ya estábamos así que rezando ya. A ver si ganamos algo. Pero una experiencia muy linda, sobre todo lo más lindo yo creo que fue el compartir con gente que vino de otros lados, que también justamente es una unión que la música te da, compartir con gente que vino de Coronel Oviedo, gente que vino de Concepción también, padre. Y así... ¿Cómo es que los concesionarios no ganaban esta oportunidad? No, tenía muy buenos moves. Vino un requintista que era de Concepción. ¿En serio? Creo que se llama Santi, creo que era el nombre. El apellido no recuerdo, le mando un saludo también si es que está por ahí, un capo. Y eso fue lo más lindo, por sobre todo,
nosotros tenemos también la bendición de tener campamentos salesianos donde compartimos con gente que es de Villarrica, de muchísimas partes del país. Claro, de todas las obras salesianas, Así ¿verdad? mismo. Que vienen para el Can Reboc. Sí, Can Reboc hasta ahora. Sí, Y siempre hay gente que es también aficionada a la música, que le gusta la música, y es lo mejor compartir con ellos, la verdad. Y ustedes así en los campamentos también se presentan. Vos Sí. estás en el colegio Don Bosco, Amalia Yo también, también, sí. tu hermana Mi también, hermana y Fabri. Fabri también, y Pedro solamente que está en el colegio de Itagua, me dijiste, ¿verdad? Ya, él está con la computación, pero vos querés seguir otra cosa, Ina. Sí, algo que La vaya por ahí. mecatrónica. Sí. Ah, no, pero la mecatrónica es la parte informática, Sí, ¿verdad? también. Estilo robot. Sí. Y ahí ya pueden entrar en un colegio salesiano. En Salesianito, ahí tiene mecatrónica. Te vamos a ayudar. Ahí te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar y te vamos a hacer fuerza ahí, la mecatrónica. No, es que yo estuve en el Salesianito y por eso conozco. Ahí tienen toda la parte mecatrónica, uno de los primeros que comenzaron también, ¿verdad? Y es muy, muy avanzado, muy interesante. Yo les he acompañado incluso a muchos de los jóvenes, les traía aquí en el programa, ¿verdad? Y me explicaban, ¿verdad? A través de la mecatrónica, todo lo que podían hacer. Pues la creatividad es impresionante. Bueno, y contame un poco, Amalia, ¿dónde ustedes ensayan? ¿Cada cuánto ensayan? Nosotros ensayamos en mi casa una vez a la semana y antes de cada presentación siempre 4 horas, muchísimo tiempo ensayamos, pero siempre estamos ahí. Ensaya mucho. Sí. ¿Y el vocalista sos vos, José? El vocalista. ¿Y qué tal veo con tu memoria o tenés que tener ahí tu celular o algo por el estilo? Ya, al principio sí era con el celular, el tema de la letra, después ya a base, mi papá pues es músico también, mi papá No me es músico digas, también. ¿en serio? Sí, a base de yeyao, ¿cómo no te vas a aprender la letra de la música? Ya se te va quedando en Claro, la memoria. Pero, ¿verdad que se necesita mucha práctica, ¿verdad? Sí, Y en la mucha práctica uno va aprendiendo. Sobre todo en las canciones que son en guaraní, ¿En porque serio? nuestro idioma guaraní es muy complicado. En algunas serio, veces. claro. Pero después uno mientras va cantando, o sea, se te queda la letra en la memoria, te Claro. aprendes las letras. Y sí. Por esa parte es súper. Pero vos hablabas luego del guaraní. Yo hablo el guaraní. Hablabas luego. ¿Y vos, Amalia, el guaraní qué tal? Eh, ¿O vos solo la melodía? Sincera. Sincera. Sí. No. Yo, Sí, ¿qué quiere decir el guaraní? No entendí. Yo no Hay un hablo- idioma que se llama así. Yo entiendo el guaraní, Ah, sí. pero hablar me cuesta. ¿En serio? Sí, ¿Te cuesta? es difícil para mí. A obvio te dice también, mi hija, no habla en guaraní. Sí, Así te dicen. me retan mis Así. papás y yo Pero hablan procuro- inglés, te dice. O hablan Estudio alemán, inglés. ¿viste? Así Habla somos. mejor inglés que guaraní. Y por eso, hablan inglés, en francés, en alemán, todo lo que sea. Pero en guaraní, mi hija, no habla en guaraní, son una guaranga. El guaraní cuesta. No, pero hay que practicar. Pero Sí, después, una vez que uno siempre. practica. Y vos, Pedro, ¿qué tal con el guaraní, che? Yo sí. Pero usted no necesita, o de vez en cuando le hacen también una segunda voz o lo que sea, o no, a José. ¿Ustedes tienen también el micrófono o solamente están con la guitarra? Nosotros no hacemos las voces, pero el tecladista, sí, él hace la segunda voz también. Él hace también la segunda voz, Sí. sí, porque viste que algunas veces se necesita, Sí. se acompaña, da gusto. O si no, se hace el famoso zapucay, ¿verdad? Porque ustedes están con las músicas folclóricas, Sí. entonces da gusto. Mira un poco, qué lindo, che. ¿Y qué tal, dónde fueron más ovacionados, Pedro? ¿En qué lugar así le aplaudieron y dijeron, lo qué pucha, artistas revelación son estos muchachos? Sí. Y justamente en el festival de Ñandutí. Añandutí. Sí. Y eso es porque le vieron a ustedes que son itagüeños, güey. Sí. Usted ahí ya le compraron todos los... ¿O no? ¿No? Nosotros grabamos también unos materiales Sí. donde la gente ahí apreció mucho lo que hacíamos. Teníamos nuestro audio y también hicimos videoclip. Ah, hicieron también videoclip. Bueno, vamos a ver aquí, vamos a ver enseguida. Entonces aquí el videoclip también a través de nuestro programa y vamos a ir conociendo. ¿Y materiales de qué grabaron, Amalia? Grabamos Noches del Paraguay y Rojellata Che Morena. Ya. Sí. Pero viste que habla bien, guaraní. Ya pasé morena. Ya aprendiste ya. Sí, estoy aprendiendo siempre. De tanto escuchar, por lo menos para repetir la música. Se procura. Está bien. Bueno, así entonces, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Cada 11 de julio, la Iglesia Católica celebra la festividad de San Benito Abad, considerado el padre del monacato occidental y patrono de Europa. Nacido en Italia hacia el año 480, dedicó su vida a la oración, el trabajo y el servicio a Dios. Fundó varios monasterios y escribió la famosa regla de San Benito, basado en el lema Ora et labora, que significa reza y trabaja. Su ejemplo de humildad, disciplina y fe marcó profundamente la vida de la Iglesia y continúa inspirando a miles de personas en todo el mundo. La medalla de San Benito también es conocida por simbolizar la protección espiritual y la lucha contra el mal. En este día, los fieles recuerdan su legado participando en celebraciones religiosas y renovando el compromiso de vivir con fe, paz y solidaridad, siguiendo el ejemplo de uno de los grandes santos de la historia cristiana. San Benito Abad ruega por nosotros. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí ya casi estamos terminando nuestro programa. Así es que le tenemos a Amalia, le tenemos a Pedro y le tenemos aquí a José. Ellos tienen el grupo juvenil musical Yerovia, que ganaron sobre todo los artistas, ¿cómo le llaman los artistas de la revelación? Revelación, Pelle revelado. Pero como ve corta, ¿verdad? No como ve larga. Como ve corta, claramente. Pero si no, se rebelan contra sus padres. El peñón ahí, no vender un día. Bueno, qué espectacular. Y nosotros siempre cuando vamos concluyendo nuestro programa, queremos escuchar así algún mensaje, ¿verdad? Porque esto pues jóvenes para los jóvenes. Y ustedes ya que son artistas revelación dentro de ese festival tan lindo del Ñandutí se llama, ¿verdad? En Itagua. Sí. Por algo luego ya le llaman Ñandutí. Hay que ir tejiendo, ¿verdad? Y formando comunidades. Entonces, ¿qué mensaje vos darías, José? ¿A quién vos le querés dejar algún mensaje, sobre todo sobre la música y sobre todo este trabajo que ustedes están haciendo? A mí me gustaría dejarle un mensaje a los jóvenes padres que si tienen alguna intención de ejecutar o estudiar algún instrumento musical o incursionar en el mundo de la música, que lo hagan. Porque como te dije, es una manera también de conocer gente y de acercarse a Dios. Justamente. Y que los jóvenes tengan ese atrevimiento de entrar, de investigar, de querer ejecutar algún instrumento, justamente de incursionar en la música. Y ese es mi mensaje. Ya. Que sean fuertes, que tengan... Ayuda bien la música, te ayuda. A vos, por ejemplo. A mí me ayudó muchísimo, no solamente por la parte en la que canto, ejecuto instrumentos y esas cosas, sino también me ayudó a conocer gente, a coayudar a mucha gente también. Justamente el año pasado, nosotros como jóvenes, atrás de una campaña, fuimos a hacer serenata a unos hospitales de Navidad. ¿En serio? Fuimos al hospital de J. Augusto Saldívar y al CREM en Samber. No me digas. Y son experiencias que te da la música. A través de eso le ayudas a la gente, le ayudas a una persona que puede estar en una situación mala el día de mañana. Y eso es lo más lindo de todo, conocer gente y ayudar por sobre todo. Qué lindo, muy bien. Y vos, Pedro, ¿qué mensaje querrías dejar? ¿A quién le querrías dejar algún mensaje especial? Yo quiero dejarle mi mensaje a las familias que apoyen a sus hijos y le vayan también incursionando en el mundo de la música, y que por sobre todo si les gusta, que se metan, que estudien. ¿A vos te apoyaron siempre en tu casa? Sí, sin sí. problema. En tu casa también hay músicos, tu papá, tu mamá, tu tío. Mi papá ejecuta la guitarra, no es un músico, pero sí estudia la guitarra. Mis tíos también son músicos y todo eso. ¿En serio? Sí. ¿Pero ellos actúan también así en algunos lugares así o es solo a nivel familiar? Y es a nivel familiar. A nivel familiar. Sí. Ya. ¿O tocan así en su capilla, en su iglesia? Y mis tíos, por ejemplo, se van a tocar así en capillas y eso. ¿En serio? Sí. ¿Y vos no te vas? Y yo, cada que puedo, siempre intento cumplir también. Está bien, che, qué maravilla. Bueno, ¿y vos, Amalia? ¿Qué mensaje? ¿A quién le querés dejar vos? Yo le quiero dejar a la gente en general que se animen,
porque todos tenemos un talento, pero algunas veces es cuestión de animarse nomás. Siempre tenemos algo que ofrecer. ¿Y qué tal? ¿Y los padres le acompañan a sus hijos? Sí, que los padres la acompañen, que cada uno se anime, tenemos todas unas cualidades diferentes y hay que saber aprovechar lo que tenemos y animarnos. Vos, por ejemplo, en tu casa luego me dijeron ya que usted practica, ¿verdad? Sí, Entonces quiere decir que tu mamá, tu papá te tienen que aguantar ahí a todo el grupo, ¿verdad? mi papá y mi mamá siempre nos empujaron así. ¿Así? Sí. Y claro, si ellos lo son músicos, me dijiste, Claro, ¿verdad? sí. Les gusta también. Ustedes no vaya faltaban. Claro. Al revés, dale, fuerza, fuerza. ¿Cuándo es lo que van a comenzar, verdad? Sí. Y ahora, pero ahora ustedes se vuelven más famosos que ellos. Sí, claro. Pero ustedes ya ganan hasta festival y todo, ya están ganando. Bueno, muy bien, queridos amigos. Como siempre, nosotros vamos concluyendo nuestro programa con alguna cita bíblica. Y ustedes saben muy bien que la Sagrada Escritura siempre presenta la música como un don de Dios. Y esto es lo más lindo. Todo es don de Dios, ciertamente, pero estas cualidades, la música que llega hasta el alma, y es para la alabanza, para la oración, para la acción de gracias, celebración, consuelo. Y la alabanza a Dios, por ejemplo, tenemos en el Salmo 33. Den gracias al Señor con la cítara, cántenle con el arpa de 10 cuerdas, canten para Él un cántico nuevo. También el Salmo 95 nos habla del canto, de la música. Vengan, cantemos con júbilo al Señor. El canto 96, canten al Señor un cántico nuevo. También es oración. Y así se habla, por ejemplo, en la carta que escribe Pablo y les insiste luego a los que están en la comunidad de Éfeso, el capítulo 5. Reciten entre ustedes salmos, himnos y cantos inspirados. Canten y alaben al Señor de todo corazón. La carta de Santiago también nos habla y dice, ¿está alguno alegre? Que cante himnos al Señor. Y bueno, así entonces, queridos amigos, nosotros vamos concluyendo. Yo les agradezco, queridos jóvenes, su presencia aquí, y sobre todo el testimonio y este deseo de transmitir valores, ¿verdad? Y principios. Y sobre todo cuando ustedes están diciendo que la música también les ayuda a ustedes a crecer y a conocer a más personas. Así es, ¿verdad? Sí, claro. Te ayuda. Bueno, y a ser mejor hija también. ¿O no? Claro, claro. Y a vos, Pedro, Sí. parece, Pedro, ¿qué tal? Te hace mejor hijo, Pío. Sí, siempre. Pero una vez uno puede decir, no, yo aquí estoy practicando la guitarra, no me moleste un poquito. ¿O no es tanto así? Sí, más o menos. Más o menos. Ahora estoy, dice, mi hijo anda a comprar pan, mi hijo anda al supermercado. No, yo estoy con la guitarra. Busca excusa, ¿verdad? No, más o menos es. Está bien. Bueno, entonces lo importante es que ustedes sigan ahí triunfando, hagan cosas lindas y ofrezcan sobre todo, ya que es algo folclórico, ¿verdad? Algo nuestro. Y ya comenzaron a grabar, ¿verdad? Eso todavía no se grabó en disco, ¿verdad? ¿Cómo se grabó? ¿Esos videoclips en qué se graba? Para las redes. Para las redes. Sí, tenemos en YouTube, después en TikTok también. En Spotify también estamos. En Spotify, Instagram. A la cuenta. En casi todas las plataformas. Usted ya se fue más allá, ella. Que pucha, yo le voy a tener que contratar. Hablando de contratos, ¿dónde le vamos a encontrar, Amalia, para los contratos? ¿A quién tenemos que llamar? Estamos en WhatsApp en el número 0983-910-924. ¿Ahí qué hacemos? ¿Llamamos, escribimos? Se puede escribir, llamar, todo Sí. para los contratos. ¿Y se cobra baratito o de acuerdo a las horas que trabajan? Sí, ¿y se paga el estudio, por ejemplo, con el trabajo que hacen así? Sí. ¿Se puede pagar? Se puede pagar el estudio. Se puede. Se puede trabajar, en nuestro país se puede Trabajar con la música, de la música. música. ¿En serio? Sí. Pero no es una profesión... Muy adinerada. No es muy adinerada. Por eso sino que- uno para eso quiere ser político. A pesar de que los políticos son los que le van a llamar, ¿verdad? Yo, No, pero yo creo que en nuestro país hace falta más apoyo de los artistas, sobre todo a nuestros artistas paraguayos, porque muchas veces en la mayoría de eventos que suele haber siempre se piensa en va a venir tal grupo del exterior, va a venir tal grupo de tal país. Claro. Yo creo que como paraguayos mismos debemos valorar más a nuestros artistas, Así porque es.
tenemos muy buenos artistas paraguayos, no solamente folclóricos, sino hablando en términos generales, el hecho de que tenemos que apoyar más a nuestros músicos paraguayos. No, yo recuerdo, hubo una onda en el cual hasta los grupos eran todos en inglés, y eso se llamaba, Sí. ¿verdad? Todo en inglés. Ahora me gustó ya el grupo de ustedes, Yerovia. Ah, Yerovia, ¿verdad? Y nosotros también, por eso nuestro canal se llama también Ñande Yarañi Eoy, ¿entendiste? Parece que nosotros lo que menos hacemos es valorar nuestra propia cultura, ¿verdad? Así Por es. eso que es importante volver a despertar, y ustedes son esa nueva generación que tienen que fortalecer nuestra cultura y demostrar que tenemos grandes valores y grandes cualidades. Y bueno, queridos amigos, nosotros nos vamos despidiendo y yo le dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.